Gracias. Estamos en el libro de Esther. Esta es la parte 8 de nuestro estudio del libro de Esther. Es viendo al invisible. Ya hemos explicado por qué podemos ver al invisible a pesar de que Dios es invisible. Y siendo Dios invisible, ¿cómo podríamos verlo? Bueno, es lo que estamos descubriendo en el libro de Esther. Esther es un libro muy adecuado para esto porque en realidad la persona de Dios está escondida en el libro de Esther. No se menciona nunca a Dios en este libro y sin embargo es uno de los libros que más nos pueden o que nos dejan ver la manera como Dios se está moviendo. Aun cuando su nombre se menciona, aun cuando Él es invisible de alguna manera hasta en nombre, evidentemente lo podemos observar. Ya hemos visto todo el capítulo 1 donde establecimos los fundamentos, hermanos, teológicos sobre los cuales estamos observando el libro de Esther. Ahora estamos desarrollándonos en este momento ya en el capítulo 3 y estamos viendo esas obras maravillosas del Señor que con su mano invisible está llevando a cabo. Hoy, en este momento, vamos a ver versículos 1 al 6, adentrándonos a este capítulo 3, versículos 1 al 6. Dios no puede ser visto, ya lo hemos visto, Dios no puede ser visto, pero debe ser adorado y solo ante Él debemos postrarnos en adoración. ¿No, hermanos? Esa es una verdad que debemos mantener y que debe ser parte de nuestra vida y que deberíamos, hermanos, meterla tan profundamente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida que no debería caber duda. Dios es el único que debe ser adorado y solamente ante Él podemos postrarnos, solamente. Ante Él nos debemos humillar y ante Él debemos adorar. No hay quizás una verdad más importante que todo creyente debería de mantener en su corazón de tal manera que se vuelva una convicción inamovible. Ahora, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí creemos esta verdad, ¿no, hermanos? ¿Lo creemos? Y pensarán, hermanos, ¿cuál sería la necesidad entonces de enfatizar sobre algo que todos ya creemos? Yo no creo que ninguno de ustedes, y espero que no suceda así, yo no creo que ninguno de ustedes, hermanos, después, en algún tiempo, en algún momento de su vida, habiendo conocido al Señor, vaya a postrarse, hermanos, ante cualquier persona, ante una imagen, ante cualquier ídolo, ante cualquier supuesto Dios. Espero que no sea así, por supuesto, porque una vez que uno conoce al Señor, es imposible que esto pueda pasar. Pero ¿por qué, hermanos, hay la necesidad entonces de enfatizar sobre algo que todos ya creemos? Bueno, déjenme decirles, como dijo el apóstol Pablo a los filipenses, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Pablo le dice a los filipenses, estoy repitiéndoles una y otra vez lo que ya les he dicho, pero no me es molesto a mí. Quizás para ustedes sí. Otra vez, hermano, la misma cantaleta, no. Sí, quizás, pero para ustedes es seguro. Es seguro. Pero hermanos, además de eso, hay dos razones por las que tocaremos este tema en esta mañana. Primero, porque el seguimiento del texto así nos lo exige. Estamos avanzando de manera expositiva en el texto y vamos ahora en el capítulo 3. Así que el seguimiento de este texto nos lo está exigiendo. El tema dentro de la historia nos marca esta verdad acerca de la humillación y el sometimiento que uno que no conoce a Dios no puede hacer de ninguna manera, pero uno que conoce a Dios simplemente se mantiene en esta postura y no me puedo arrodillar, no me puedo humillar, ni puedo adorar a ninguno que solamente es el único Dios verdadero. Y eso representa la verdadera oración, adoración única y verdadera que Dios demanda. Y la narración de esta mañana en nuestro pasaje se va a centrar precisamente en esto. Así que por eso hay que tocarlo, porque es parte del seguimiento de nuestro tema. Ahora, número 2, segundo, y esto creo que es importantísimo, ¿no? Porque cada vez más veo que aunque la presión del mundo y del diablo son una fuerte oposición para que los cristianos adoren a Dios, y cada vez hay más presión, cada vez hay más presión,
para que los cristianos adoren a Dios, yo creo, hermanos, que a pesar de que esos son realmente enemigos naturales del cristiano, el mundo y el diablo, para que tú no adores a Dios, yo creo, hermanos, que más grande, el estorbo más grande para adorar a Dios, realmente como Dios quiere ser adorado, proviene de dentro de las iglesias. Desde dentro de las iglesias. De la enseñanza que se imparte, del desarrollo mismo de los cultos, de las intenciones y de las pretensiones de los que lideran las iglesias, de las perspectivas que el mismo creyente cuando entra un día o en algún momento cualquiera que sea del culto entra a la casa de Dios, con esas pretensiones que tiene, también se vuelven estorbo. Del trato también que se da entre creyentes en comunidad. Todas esas cosas han hecho que el cristiano se vuelva superfluo, tradicional, superficial, desprovisto de los elementos sustanciales como para que ya sea que de manera personal, donde ande, es decir, de manera individual o de manera corporativa como iglesia, podamos realmente adorar a Dios en espíritu y en verdad. Creo, hermanos, que todos esos elementos en conjunto se vuelven un estorbo grande para muchos creyentes en adorar a Dios como Él desea ser adorado. Esa es una segunda razón. Y creo que es muy importante que podamos ver. Pero hay una tercera razón por la que creo también pertinente en esta mañana tratar este tema de adoración, y es porque existe una presión natural de nuestro entorno para que no podamos expresar correcta y adecuadamente nuestra adoración a Dios como Él pide que lo hagamos. He estado tratando con los jóvenes los sábados y también con los varones los viernes un tema en el libro de Daniel en estos días. Y a veces uno tiene la idea de que nuestros jóvenes o varones ya no tienen este problema, pero es un grave problema. Trato acerca de esto con el libro de Daniel, y cuando uno ve el libro de Daniel, a veces piensa, hermanos, que uno está hablando, cuando ven a Daniel y ustedes lo ven y lo leen en el capítulo 1, cuando se introduce esto en el capítulo 1, uno piensa que está hablando de jovencitos como de 17, 18, 20 años, pero déjenme decirles, hermanos, que no es así. Daniel y sus amigos no eran jovencitos, eran niños. Eran niños. El pasaje le llama, cuando Nabucodonosor dice que aparten para él de los que trajeron de los príncipes de Judá, dice que aparten a muchachos. La palabra muchachos ahí traducida así viene de una palabra hebrea, yeladim. Yeladim es la palabra que se usa para niños que están en crianza. Así que aun cuando no se tradujo tan correctamente como muchachos, en realidad son niños de crianza. Ahora, un niño de crianza entre los judíos es un niño menor a 13 años. Un niño de crianza es un niño menor a los 13 años, porque cuando un niño llega a los 13 años, en ese momento se convierte en un hijo de la ley. Hace lo que los judíos le llaman el bar mitzvah. El bar mitzvah, bar significa hijo, mitzvah, ley. Hacen el bar mitzvah, quizás ustedes lo han visto en televisión, algún documental, pero ese niño pasa a la sinagoga, al grupo donde esté, tiene su kippah y comienza a recitar las leyes. Debe aprenderse los 613 mandamientos que la ley le estipula, y se los aprende y los comienza a recitar. No todos, le piden a algunos, simplemente los que están en ese momento están frente a él y le comienzan a pedir, porque ese niño a los 13 años se convierte en un hijo de la ley. Eso significa que a partir de ahora él es responsable de todos sus actos delante de la ley, y cada mandamiento que él quebrante tendrá entonces jueces que lo van a juzgar como una persona adulta. Antes no, es hijo de sus padres. Y si quebranta como niño alguna ley, sus padres llevan el castigo. Pero después, a los 13 años, se convierte en un hijo de la ley. Ahora, estos niños son de crianza y la responsabilidad de sus padres es enseñarles precisamente a llevar a cabo esta ley, entenderla, comprenderla. Son responsables delante de las autoridades por los más de 600 mandamientos que la ley les prescribe. Pero lo interesante aquí, hermanos, es que a esa edad los Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, ustedes conocen el libro de Daniel, fueron llevados a Babilonia
y fueron sometidos a 3 presiones naturales a las que todos somos sometidos. Todos. Todos somos sometidos a estas 3 presiones naturales, al igual que ellos. Y los jóvenes ya lo saben, ¿verdad? También los varones, que es amoldamiento, culturización y contextualización. Déjenme explico rápido porque me interesa que puedan entender esta parte, porque sus hijos están siendo sometidos sin que ustedes lo sepan. Ustedes están siendo sometidos incluso a esto sin que ustedes lo sepan, en el área de trabajo, en el área donde están siendo sometidos. El amoldamiento es tomar la forma del molde donde te encuentras. Si vas a la escuela, ya hay un molde establecido, en el trabajo hay un molde establecido, en donde nos haremos hay un molde establecido. Tú no puedes llegar en ese momento simplemente a querer cambiar las cosas. Esta parte, hermanos, es muy importante porque donde quiera que te encuentres, trabajo, familia, escuela, vecindario, hay un cierto molde ya establecido. Es a lo que Pablo se refiere en Romanos capítulo 12, cuando dice, no os conforméis a este siglo. Significa, no tomen la forma de este siglo, no tomen el molde, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tomen la forma de este siglo. Como ustedes saben, los líquidos, hermanos, toman la forma del recipiente que los contiene. ¿Verdad? Significa prácticamente eso. Cuando uno llega a una parte, de pronto comienzas a amoldarte, porque es una presión natural, es una condición natural. Donde quiera que estás, no puedes cambiar. Aquí se trabaja así, aquí se estudia así, aquí nos movemos así, en esta familia hacemos esto, y comenzamos a tener un molde en el cual nos establecemos. Todos pasamos por ese proceso de amoldamiento. Y luego viene el proceso de culturización. Ahora, Daniel y sus amigos fueron llevados a una nación que no era la suya. Y comienza el proceso de culturización. Es decir, la cultura de ellos va a ser la que va a comenzar a ponerles a Daniel y a sus amigos. Tan así la fuerza de la culturización, es decir, comenzar a adquirir no solamente la forma, sino también las costumbres, las maneras, todo comienzas a culturizarte. Si pasa una persona más de 10, 15, 20 días con otra familia visitándole, comienza a culturizarse, comienza a tomar las formas, las maneras, y a todos nos pasa, ¿verdad? Todos aquellos que vamos al paso, hermanos, o que pueden ir al paso a Estados Unidos, lo primero que hacen cuando llegan allá, cosa que aquí no se hace muchas veces, es que se abrochan el cinturón y toda la cosa, porque ya se culturizaron. Tienen que entrar allá porque hay una presión respecto a ese sentido. Y cosas como estas, y cruzan por donde están los semáforos y las marcas, y aquí nos cruzamos por donde queremos, donde sea, ¿verdad? Pero llegando allá cambiamos, porque hay una forma de cultura que la estamos adquiriendo al estar dentro de un lugar y una cultura diferente. Bueno, en este sentido, hermanos, los Daniel y sus amigos, fíjense qué presión para culturizarlos. Les iban a cambiar sus nombres. A Daniel le iban a llamar, ¿se acuerdan? ¿Abednego? No. No. ¿Cómo le iban a llamar? No pueden ser los nombres, ¿verdad? Pero a Daniel le iban a llamar Belsasar. Bueno, y además, Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjense, ellos iban a cambiarles el nombre. Fíjense cómo el proceso de culturización. Les iban a cambiar su nombre. Les iban a enseñar su lengua. Les iban a enseñar las ciencias. Y les iban a dar de comer lo que ellos no comían. Cuando Daniel vio esto a su edad de menor de 13 años, él dijo, no. Él paró en alto ese proceso. Dijo, no nos obligues a contaminar. No estamos hablando de un joven de 15, 16, 17 años. Hermano. Estamos hablando de un niño menor de 13 años. ¿Y por qué digo que son niños? Porque cuando dice ahí que les cogiesen a muchachos para que los criaran, quiere decir que todavía estaban en ese proceso de crianza. Así que entonces, hermanos, eran prácticamente unos niños de 12 años, máximo podemos decir 12 años. Yo me pregunto si nuestros hijos pueden responder a esto, hermanos, a estas presiones. A veces los queremos resguardar en una burbuja tan tremenda que no les pasa nada. Y qué bueno que lo hacemos todo eso. Pero hermanos, tenemos que enseñarles de alguna manera sus convicciones firmes y fuertes deben ser puestas a prueba. Si no, ¿de qué sirve un barco que se construye si no se echa el agua? ¿De qué sirve? Absolutamente nada. Un carro que se construye si no va a andar, ¿para qué sirve? No sirve absolutamente de nada. Hay que guiarlos por este proceso. Es un proceso que de pronto nos cuesta mucho, ¿verdad? El poder hacerlo, pero necesitamos hacerlo, hermanos. Y sin embargo, estos jóvenes respondieron
de una manera tremenda. A mí me sorprende eso. Estos niños respondieron de manera tremenda, de tal manera que Daniel dijo, no nos obligues a contaminarnos. Haz esto. Bueno, el punto, hermanos, aquí es que no hay una tercera situación. Amoldamiento, culturización y luego contextualización. ¿Qué significa esto? Que yo como creyente, como hijo de Dios, como miembro de una familia cristiana, puesto que voy a entrar a un lugar donde hay un molde establecido y hay una cultura que me van a presionar para adquirirla, entonces yo me contextualizo, es decir, yo lo que soy, voy a tratar de vivirlo dentro de todo eso. ¿Y qué pasa? Lamentablemente, hermano, lamentablemente, como soy un creyente, voy a entrar a una cultura diferente que normalmente es pagana o es de este mundo, a un molde que no es el adecuado y correcto en el cual yo estoy, entonces me comienzo a contextualizar de alguna manera porque hay una tensión entre ser creyente y vivir en un mundo, hay una tensión fuerte y normalmente los muchachos, los jóvenes que no han sido guiados en un entendimiento de las verdades bíblicas, no tienen convicciones profundas, no entienden el por qué adoran a Dios, no entienden por qué van a una iglesia, no entienden por qué tienen que orar, por qué tienen que leer la Biblia, no lo entienden, lo hacen quizás por la presión en el hogar mismo, pero no entienden esas cosas, normalmente tienen que liberar esa presión que tienen, esa tensión que hay, ¿y qué pasa? Se debilitan y se forman al mundo, al molde y adquieren cultura de este mundo. Porque no son fuertes espirituales y porque es normal, hermanos, tienen que liberar la tensión que tienen. La tensión entre ser creyentes y estar en una cultura y en un molde que no es el suyo. Y lamentablemente esto pasa con varones, pasa con hermanas, pasa con niños, pasa con todo el mundo. Este proceso de contextualización es el más difícil. ¿Cómo se salva eso? ¿Cómo arreglamos eso? Es cierto, Cristo dijo, cuando oraba por sus discípulos, Señor, no te pido que los quites de este mundo, porque están en el mundo, pero guárdalos del mal. No pueden sustraerse de este mundo, no pueden sustraerse de las escuelas, no se pueden sustraer de los trabajos, no se pueden sustraer del entorno en el que viven. Hay gente mala, hay gente que no es tan mala, pero que no es creyente, hay gente de todo tipo, y hay circunstancias, y hay costumbres y todo. ¿Cómo hacemos nosotros, varones? ¿Cómo haces tú, varón o hermana, para que esa tensión de contextualizarte a lo que tú eres con ellos no caiga en una debilidad en tu vida y hagas como ellos comienzan a hacer, hables como ellos comienzan a hablar y hagas todas las cosas? ¿Cómo hacemos nosotros todo esto? Bueno, la única manera, hermanos, es establecer convicciones firmes, inamovibles. Y cuando tengo convicciones firmes e inamovibles, sí va a haber tensión. Pero ¿sabe qué va a pasar? Normalmente, una persona creyente, firme, comienza a ganar terreno con todos los demás. Después te respetan y después van a buscar. Bueno, ¿qué haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo vives? ¿Quién es tu Dios? Eso va a pasar. Eso es lo que la Biblia dice, ser luz y ser sal en medio de una generación perversa. Convicciones profundas. Ahora, no es nuestro estudio de Daniel. Me gustaría seguir hablando de Daniel, pero no es nuestro estudio de Daniel. Es de Esther. Pero he dicho esto, hermanos, porque es aquí donde las convicciones entran en juego. Un joven, un varón, una hermana, con convicciones firmes, como las de Daniel, van a establecer los linderos y no van a permitir esa clase de contextualización y se van a permanecer firmes. Como dijo Daniel, no me voy a contaminar. Y tenemos que decir eso también en nuestras vidas. Voy a andar entre ellos y me moveré entre ellos, pero no seré como ellos. Fue lo que hizo Daniel. Y eso es posible. Solamente es posible, hermanos. Una convicción profunda es posible cuando tu idea, tu concepto y tu visión de Dios es tan alta, que será la base de toda determinación y acción en tu vida. No existen convicciones, no hay ninguna convicción, no es posible mantener una convicción real y verdadera si tu visión de Dios no es alta y sublime. No hay manera. No hay manera que ningún varón soporte la tentación, que ninguna hermana mantenga la misma perspectiva que su esposo soportando tentaciones y que los hijos lo hagan si tu visión de Dios no es alta y sublime.
No hay manera. No hay convicciones firmes. No hay convicciones estables. Con una visión rebajada de Dios. Una visión ad hoc para muchos de denigrada de Dios. No es posible. Todo el libro de Daniel, aun cuando ese no es nuestro estudio, tiene que ver con la presión que tuvo él y sus amigos para rebajar su idea de Dios, su comunión y su adoración. De hecho, me atrevo a decir, hermanos, que en esa pretensión precisamente descansan casi todas las historias de la Biblia, todas las historias de la Biblia, en tratar en última instancia de estorbarte en tu mente, en tu corazón. Bueno, en las historias de la Biblia era estorbar la mente, el corazón de muchos en cuanto a su adoración a Dios. Si no, usted vea, en última instancia, a eso conducen todas las historias de la Biblia. Se está contando cómo alguien está siendo estorbado para poder responder en adoración, en comunión correcta con Dios. Siempre, cada historia va en ese punto, a ese punto se llega. Esa es la razón de muchas historias, de cómo muchos de ellos fueron y victoriosos en su propia vida a través de convicciones firmes. Bueno, así es entonces como vamos a ver nuestra historia en esta ocasión en el libro de Esther. Y esta parte tiene que ver con eso. Vamos a verla, por favor. Versículos 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 1. ¿Están ahí, hermanos? Leamos. Dice, después de estas cosas, y lo honró, puso su silla sobre los que estaban con él. Miren, versículo 1, entra en la historia un nuevo personaje. Y este personaje es maléfico. Se llama Amán. Y nos dice que su padre se llamaba Amedata y que ellos eran agagueos. Agagueos es un gentilicio para referirse a los que provenían o eran descendientes de Agag. Así que Agag era un rey prominente de los amalecitas. Y eso parece indicar, hermanos, que es el origen y que es muy conveniente para el escritor decir quién era este hombre y de dónde provenía. Los amalecitas provenían de ese rey que era un enemigo acérrimo de los judíos y que en una ocasión el juicio severo de Samuel contra este rey creó un odio profundo generacional. Miren, dice 1 Samuel 15:33, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Es un juicio terrible lo que sucedió. Y lo hizo delante de todos ellos, si supieran, ¿verdad?, este juicio terrible que tuvo para este rey. Era un rey depravado, un rey malvado, y Samuel hizo este juicio tremendo. Ahora, eso despertó un odio profundo generacional entre los descendientes de Esaú, que es de donde provenían en última instancia, en contra de los judíos. Así que con este personaje en escena se introduce, hermanos, el capítulo 3 y el desarrollo de la historia. Este tendrá un aspecto muy, muy dramático en su giro. Meter a este hombre aquí en la historia es porque la historia va a convertirse de manera dramática en un giro. Veníamos bien en esta parte, gozo, alegría, bendición, cómo Dios mueve el corazón, mueve las intenciones, mueve la voluntad, cómo Dios va llevando en todo su proceso para que Esther llegue a ser la reina de ese imperio. Y todo estaba ahí perfectamente bien, pero ahora se introduce a este personaje, un personaje maléfico que va a darle un giro a toda nuestra historia de manera muy dramática. Ahora, no sabemos la razón por la cual el rey, no se nos cuenta aquí, por la cual el rey encumbró a este personaje. Así dice, versículo 1, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Es decir, era el príncipe más alto, más cercano al mismo rey. No sabemos la razón por la cual este rey encumbró a este personaje. O si este hombre había hecho algún mérito para esto. Pero algo que no debemos ignorar, hermanos, es que aún personas tan maléficas y detestables como veremos que lo era tienen acceso al poder. Tienen acceso al poder por permiso de Dios. Porque si nosotros hemos aprendido todo lo visto en los anteriores capítulos,
Dios le está permitiendo a este hombre llegar a una posición de gran poder. Las razones no las sabemos todas. ¿Por qué Dios permite que hombres tan malvados lleguen a un poder y a una dirección, cualquiera que ésta sea? No sabemos exactamente todas las razones, pero sí podemos comprender algunas. Y aquí se nos mencionan algunas precisamente de todo esto, y en la Escritura también se nos dice respecto a todo eso. Muchas de las veces Dios permite esto porque es juicio sobre personas que Él quiere traer, porque es disciplina también inclusive sobre sus hijos, sobre creyentes, y otras veces es también un motivo de prueba en la cual Dios va a ayudar a los creyentes para afirmarse en el Señor. Así que si comprendemos esto, nuestra postura, hermanos, en frente de las autoridades debería de cambiar, debe de cambiar. Porque recuerden, hermanos, que Dios, así como ha permitido que lleguen al poder, también Dios los quita. Independientemente, hermanos, de cuál sea ese tiempo en el cual Dios lo hace, independientemente de esto, el creyente no debería tratar nunca, hermanos, de estar defendiendo un sistema político, una persona. Es indigno de creyentes que estamos haciendo esto. No es correcto, no está bien. No es buen testimonio, no importa si te agrada mucho una persona o un sistema, donde sea, no es correcto estar haciendo, estar tratando de defender o bien oponerse o denostar en contra de la autoridad. Ese no es nuestro papel como creyentes. Nuestro papel como creyentes es simplemente someternos a las autoridades como Dios demanda, sean buenas o sean malas, porque por Dios han sido puestas para tu bendición o para tu disciplina. Pero Dios la ha puesto. Yo no creo que los creyentes debemos ser promotores de partidos ni de personas. Debemos sujetarnos por razón de que Dios los ha puesto para nuestro juicio, para nuestro cuidado. Pero también, hermanos, no pasemos por alto que todos aquellos que ostentan autoridad en algún ámbito, no solamente presidentes, no solamente gobernadores ni reyes, todos aquellos que ostentan autoridad en algún ámbito, sea en la familia, si tú eres el varón de la familia, sea en el trabajo laboral, hermana o varón, si tú tienes un puesto de patrón, o sea en el área gubernamental, todos aquellos que tienen una posición de autoridad, tienen que recordar que esa autoridad ha sido delegada por Dios. Ustedes tienen autoridad porque Dios se la ha dado. Así que si alguien utiliza equivocadamente esa autoridad, Dios lo verá a él, lo tratará a esa persona. Dios traerá juicio contra cualquier autoridad en los diversos niveles y espacios que existen. Así que aquí se introduce este hombre maléfico. Verán por qué. En el desarrollo de la historia veremos por qué es tan malvado este hombre y por qué lo introducen aquí. Vamos al versículo 2, por favor. Versículo 2 dice: el rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se inclinaba. Vean esta parte, vean. Así como había sido encumbrado, había sido puesto en alto, todos comenzaban a tener esa condescendencia con Amán, se arrodillaban y se inclinaban ante él, porque el rey lo había mandado. Este es el mayor y todos le deben pleitesía a este. Pero aquí aclara, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y aquí nos presenta, hermanos, precisamente las convicciones de un verdadero judío. Estoy hablando de un judío, no de un creyente. Aquí están presentadas, hermanos, las convicciones de un verdadero judío cuya principal manifestación doctrinal es lo que nosotros conocemos como el Shema judío. El Shema es la declaración y la oración diaria y la declaración doctrinal que todo judío tiene de que existe solamente un Dios. Deuteronomio 6:4, ellos lo repiten esto continuamente. Todo judío, verdadero judío, lo dice así. Lo leamos, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo repiten ellos continuamente. Esa es la declaración doctrinal de todo judío. La declaración
está en función de lo que conocemos como unicidad de Dios. No meramente unidad de Dios. No significa que Dios solamente es uno en número, sino unicidad, como único. Es decir, no existe otro igual a Dios. No hay nada igual a Dios, no hay nada que se asemeje a Dios. Esta es la declaración. Unidad no, sino unicidad. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. No existe otro Dios, no hay otros dioses. Así que esta palabra uno es, se refiere a algo único, algo incomparable, no igualado. Y es precisamente que debido a esto los judíos nunca deberían adorar a nadie más que a ese solo Dios. Dice Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. En todo ese capítulo 6 se vienen mandando cosas que tienen que ver respecto a la relación de un judío con Dios. Soy tu Dios, tú eres mi pueblo, así va a ser siempre. Y tú no te vas a adorar a absolutamente, no vas a temer a nadie, no vas a servir a nadie, solamente a mí. Esto lo habían aprendido a la fuerza de sufrir las consecuencias. Lo aprendieron. Y terriblemente lo aprendió el pueblo de Israel. Duro, todo el proceso histórico de Israel, desde que salen de Egipto hasta que llegan a este tiempo, hermanos, en la cautividad. Todo este tiempo, todos esos cientos de años, Israel sufrió y sufrió porque no obedecía este mandato. Pero cuando llegan precisamente a Babilonia, llevados cautivos de esta manera, y cuando regresan de Babilonia, su visión cambia, es transformada. Todos ellos son transformados, cambiados. Así que todos ellos sufrieron a consecuencia de esa deportación de Babilonia, su estancia bajo el yugo medo-persa, que esta convicción se volvió casi inquebrantable en cada judío. Y aquí, hermanos, aquí es donde Mardoqueo es un ejemplo de un verdadero judío, que no adora, no se inclina ante nadie, sino solamente ante Dios. Porque la acción, hermanos, de pleitesía que le reverenciaban a Amán, era una acción, hermanos, que tiene ese propósito, la adoración. Todos los reyes, todos los antiguos, todos los paganos siempre querían la reverencia porque de esta manera le estaban adorando, estaban rindiendo pleitesía a ellos. Ahora, es aquí donde se manifiesta a este verdadero judío. No se arrodillaba ni se humillaba ante Amán. Ahora quiero que vean el resto de la historia, versículos 3 al 6. Vamos a leer el resto de la historia. Dice que estaban a la puerta, preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era. Ahora fíjense, ¿qué había dicho él anteriormente a Esther? Le dijo varias veces, o le mandó: no declares de dónde eres, no le digas. Y ahora Mardoqueo, después de insistirle una y otra vez que por qué no lo hacía, ¿cuál fue la respuesta de él? Ahora, no nos la dice la respuesta, pero uno la tiene que implicar, hermanos. ¿Cuál fue la respuesta de él? Yo no me arrodillo ante nadie que no sea mi Dios, porque soy ¿qué? Judío. Ahora, no lo dice ahí, pero está implicada o no, hermanos. Porque él dice, les declaró entonces que era judío. ¿Y por qué tenía que declarar que era judío? Porque esa era la convicción de un judío. No me arrodillo ante nadie, sino solamente frente a Dios. Porque la pregunta era: ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no te arrodillas? No lo hago porque soy judío. ¿Y qué tiene que ver que sea judío? Bueno, solamente nos arrodillamos y nos inclinamos ante Dios. Ahora, sigan por favor la lectura. Dice que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Ahora ven aquí, hermano, aquí está la maldad de este hombre.
Y por eso podemos decir que su origen lo está orillando a esto. Recuerden que Amán es hijo de Agageos y los Agageos provenían de Agag, el rey que Samuel había matado porque era un rey perverso, pero que ahí, si ustedes conocen un poco más de la historia y lo pueden ver, se desenvuelve un odio generacional de este pueblo contra los judíos. Y fíjense lo que dice aquí, que este hombre tuvo en poco, es decir, le pareció poco a él matar a Mardoqueo, porque lo podía hacer. Le pareció poco matar a Mardoqueo. Es lo que quería hacer cuando dice, supo que era judío, ¿qué quería hacer? Matar a todos los judíos. Matar a todos los judíos, porque él era poco nada más el poder salvar esa vergüenza que le provocaba a Mardoqueo o ese enojo, esa ira. Él quería matar a todos los judíos porque ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Así que entonces planeó cómo hacerlo, cómo destruir a todos los judíos. Ahora bien, hermanos, las pruebas de nuestras convicciones son una realidad, hermanos. Todos los días estamos siendo probados en nuestras convicciones. Y no es que te digan, si no haces esto, tal cosa, te vamos a correr. No es que te digan, si no sigues esto, ya no te queremos aquí, cosas. No te van a decir necesariamente eso. Algunas veces sí, abiertamente te lo dirán. Yo no sé si alguno de ustedes ha padecido como creyente, cuando ha declarado que es un creyente, un hijo de Dios. No sé si lo ha hecho realmente abiertamente. Alguien le ha dicho, pues entonces te vas de aquí, o te corro, o ya no puedes estar, o te repruebo, o cosas como estas. No sé si alguien ha pasado por esto, pero lo que sí les puedo decir es que diariamente nuestras convicciones están siendo probadas y la prueba se vuelve muy sutil y casi no la percibimos, de tal manera que nuestros verdaderos deseos y nuestras verdaderas inclinaciones van a ser confrontadas de alguna forma, de alguna manera, y ahí es donde se va a observar que si lo que nosotros practicamos, que lo que nosotros decimos ser, no solamente es una mera forma de vida, sino la única forma de vida por la cual yo me guío. Ahí, hermanos, todos los días, donde quiera que te encuentres, todos los días, tienes la presión continua de la forma, del molde, de la cultura, y ahí donde tú vas a contextualizarse de manera correcta como creyente, o bien como la gente de este mundo para no sufrir esa tensión. Todos los días estamos siendo presionados de esta manera, y ahí donde tú vas a observar si lo que tú dices que practicas y lo que dices que eres, realmente solo es una forma de vida o es la única forma de vida por la cual tú puedes dirigir. Ahora resulta tan penoso, hermanos, tengo que decir esto, ¿no? Pero resulta tan penoso, hermanos, que las redes sociales sean una ventana que evidencia esa situación. Es penoso, hermano. Es penoso que hoy día las redes sociales evidencian esa situación o circunstancia. Es una realidad tan triste donde se ve la vida de muchos supuestos cristianos como es realmente. Pero hermanos, no es tan triste que se vea la vida de muchos supuestos cristianos. Lo que realmente, porque alguien los descubrió, porque fueron descubiertos, no. Lo que es penoso y vergonzoso, hermanos, es que son ellos mismos los que se exponen. Sin ningún miramiento, sin ninguna dolor en su corazón. Sin saber que están manchando el nombre del Señor, de su iglesia, de Dios mismo, hermano. Se exponen, lo hacen abiertamente, mostrando que sus convicciones no son más que meras referencias religiosas, circunstanciales y periféricas y desechables, que su aparente firmeza radica en un mero decir. No podemos negar, hermanos, que sí hay ciertos beneficios de las redes sociales, ciertos beneficios, pero hay muchos más perjuicios si nosotros no discernimos bien su uso. Mardoqueo, hermanos, no se doblegó ni hizo reverencia ante Amán. Y como hemos dicho, aun cuando el nombre de Dios no es mencionado aquí, aquí está una de las más claras evidencias de la presencia y la conciencia que tenían de la persona de Dios de parte de los actores de esta historia, Mardoqueo, Esther, todos ellos. Mardoqueo no adoraba
sino solamente a Dios, porque era un judío, como dice el versículo 4, ¿verdad? Lo declaró abiertamente, era un judío. Así que eso significaba que había declarado su convicción que tenía acerca de Dios, de que solamente se arrodillaba, se sometía en adoración a Dios. Y como ya he explicado anteriormente, que un judío en ese tiempo y también posteriormente mantenía esta convicción inquebrantable, inquebrantable e inamovible. No antes, sino hasta el momento en que están siendo llevados y que están en esa presión de 75 años en el imperio medo-persa con los babilónicos, y posteriormente tenían esta convicción inquebrantable. Antes no, antes iban ante cualquier ídolo y lo adoraban. ¿Lo recuerdan de todas las historias desde Éxodo, Levítico, todas esas partes? Llegamos a Reyes, Samuel, y vemos cómo el pueblo de Israel va tras un dios Moloch. Y uno dice, ¿cómo es posible? Pero hombres tan obtusos de mente, de corazón, tan indignos de ser llamados pueblo de Dios, que van ante un pueblo, ante un ídolo que tenía las manos puestas así y que le prendían fuego y lo ponían al rojo vivo, y algunos de ellos depravados, judíos depravados, traían a su hijo primogénito y lo ponían en sus brazos para achicharrarlo en ese momento, junto, quemándolo más prácticamente. ¿Hasta dónde llegaba esta posición? Pero cuando llegan al día que son llevados a Babilonia, y en ese proceso de estar en cautiverio y luego regresan, eso cambió, fue transformado. Así que es precisamente aquí que encontramos cómo Mardoqueo establece precisamente esta condición de que él no se va a someter y va a mantenerse en esa convicción profunda e inamovible. Y esto nos hace establecer que cualquiera que conoce a Dios, hermanos, yo puedo decir, cualquiera que conoce a Dios verdaderamente, es imposible que se vuelva tras ídolos. Es imposible, hermano, que reverencie a imágenes, que adore a otros dioses. Es imposible. Uno que conoce verdaderamente a Dios, es imposible que haga esto. Miren, les doy un pequeño ejemplo de esto. Nada más un ejemplo de esto. Naamán, no, este es Amán, pero Naamán, que era un general del ejército de los sirios, tenía lepra. Y en esa lepra, una judía servidora de ellos dijo, hay un profeta en Israel llamado Eliseo. Él, el Señor le ha dado o le manda que haga milagros, por el poder de Dios, obviamente. Ve con él lo va a sanar. Y entonces el rey manda a decirle al otro rey, ahí en tu ciudad, en tu pueblo, hay un profeta que puede sanar a mi general, porque el general era muy amado por el rey. Entonces lo manda y lo mandan con Eliseo, y Eliseo le dice, bueno, ve y sumérgete a 7 veces al río Jordán. Y eso se enoja, dice, como río Jordán, en mi país hay mejores ríos que esos. Hay mejores ríos que esos. Me hubieran mandado mejor ahí, lo cual indicaba que despreciaba al Jordán mismo, ¿verdad? Pero dice, hay mejores ahí. Y él dijo, le dijo la sirvienta, mira, si te mandara porque eso no lo harías, ve y hazlo. Y fue y se sumergió 1, 2, y hasta que sale su piel como la de un bebé, ¿verdad? La de un bebé. ¿Cuántos quieren la piel de un bebé ahorita, hermanos? ¿Cuántos quisiéramos eso? La piel de un bebé así, sin ningún error, ninguna arruga, ninguna mancha, nada, bien, todo. Y entonces él reconoce que el Dios de Eliseo es el Dios verdadero. Él adoraba a dioses paganos, pero reconoce el poder de Dios, y vean cómo responde. ¿Cómo responde? Segundo de Reyes 5, 17 y 18. Vean qué dice. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se darán a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, uno de los dioses, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal,
Jehová perdone en esto a tu siervo. Ahora, yo he explicado esto de alguna forma, de otra manera, pero quiero nada más expresar lo que este hombre, al reconocer al Dios verdadero, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo, hermanos? Inmediatamente dijo, no hay otro Dios. Yo no puedo adorar a otro Dios. Incluso le dice, si el rey se apoya a su brazo, porque era la costumbre, y aunque la expresión no lo dice ahí, pero esa es la idea. Y si yo tuviera que inclinarme, si me tengo que inclinar porque el rey apoya su brazo sobre mí para arrodillarse y me tengo que inclinar, dile a Dios que me perdone porque yo no lo quiero hacer. Estoy obligado en ese momento. Porque el rey se va a inclinar y yo tengo que apoyarlo con mi hombro. ¿Qué está diciendo este hombre pagano, hermanos? Que conoció al Dios verdadero. Yo no sé si realmente se convirtió al Señor, aunque hay una evidencia aquí, ¿verdad? Pero realmente este hombre pagano, cuando conoció verdaderamente al Señor, dijo, no hay otro Dios. Y yo no voy a ofrecer más sacrificio a otros dioses. Y ni voy a adorar a ningún otro Dios. Y si lo tengo que hacer por la fuerza, desde ahora digo que el Señor me perdone, pero no quiero hacerlo. Ese es un hombre pagano. Un hombre, hasta diríamos, recién quizás a lo mejor convertido al Señor. ¿Cuánto más, hermanos? Los creyentes que ya conocemos al Señor. Por eso creo imposible, hermanos, que uno que ha conocido a Dios verdaderamente pueda volverse a su vida antigua y dejar de adorar al Dios que le ha transformado y que le ha dado una nueva vida en Cristo. ¿Cómo volvernos a los antiguos rudimentos de nuestra vida que nada, absolutamente nada nos daba? Nada. ¿Cómo volverme a eso? ¿Les parecería imposible, más que esto pase? El que conoce verdaderamente a Dios no puede hacerlo. No puede. Es imposible. Ahora, quiero culminar más esta mañana. Nada más que volvamos a leer versículos 5 y 6. Vean por favor, hermanos, 5 y 6. Dicen, veamos. Y vino, pero tuvo en poco, solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Así que aquí manifiesta lo que antes decíamos respecto al origen de Amán, como ya les expliqué, su animadversión generacional hacia los judíos. Pero lo que llama la atención, hermanos, es el hecho de que pudiendo tener toda la autoridad para obligar a Mardoqueo a inclinarse, no lo hizo. Y había una razón para ello. Él quería no solamente la humillación de Mardoqueo, quería la destrucción y humillación de todos los judíos. Y una vez que supo cuál era el pueblo al que pertenecían, podemos decir entonces que esta es una expresión del mal llamado antisemitismo. No es correcto llamar antisemitismo porque eh, los semitas no solamente son judíos, hay muchos árabes también, entonces no es correcto llamarle antisemitismo, pero sí podemos llamarle antijudaísmo. Eso sí, y esos han sufrido el pueblo de Israel toda la historia. Ahora, no es mi tema ahora, hermano, no es mi tema, pero diré algo para dejarles pensar, hermano. Es justo el sufrimiento que ha sufrido todo el pueblo de judío en todas las épocas hasta la fecha. ¿Es justo? Y les diré que sí, es justo. Porque Dios en su juicio ha permitido que esto suceda sobre su propio pueblo. Y debemos cuidarnos, hermanos, debemos cuidarnos de ese movimiento o esa perspectiva doctrinal llamada sionismo. Tengamos cuidado, hermano, que hoy propagan y se propaga dentro de las iglesias cristianas. Es un mal entendimiento, el resultado de un mal entendimiento doctrinal de lo que realmente es el pueblo de Dios. Yo les pregunto, ¿realmente todo el pueblo de Israel es el pueblo de Dios? Hermanos, no, solamente el remanente. Ahora, no deseaba mencionarlo, pero la mayoría del pueblo que hoy se dice llamar Israel es ateo. Es un pueblo que desecha a Cristo. Y sus líderes religiosos blasfeman la persona de Cristo. No quería yo ver esto, pero ayer estaba viendo un documental, hermanos, y comienzo a escuchar. Oye, hermano, no sé cómo limpiar mi mente, sinceramente. Y me hace llorar, hermano, que escuché, sinceramente.
¿Cómo un líder judío blasfema el nombre de Cristo, hermanos? No puedo limpiar de mi mente esto. Lo tengo aquí todo el día, estado ahí. ¿Por qué escuché eso? Es terrible la manera como este líder judío habla a la persona de Cristo, hermano. Y culmina, después de tanta majadería y cosas que dice, y 3 veces escupo el nombre de este perverso llamado Jesús, y comienza a escupir la cámara. Y yo, ¿cómo escucho? No puedo limpiar mi mente de eso. Y hermanos, ese no es el pueblo de Dios. Ese no es el pueblo de Dios, hermano. Ahora gran parte, hermanos, de esta historia se centra en esta situación. Y cómo Dios manifiesta, a pesar de que como ha sido el pueblo de Israel anteriormente, su mano los liberó una y otra vez. Porque Dios está salvando a su remanente. Dios está salvando a su remanente. Pero aquí está este hombre lleno de ira, hermanos, este hombre Amán y su deseo de acabar con todos los judíos. Pero todavía había una razón más por la que Amán quería destruir a los judíos. Además del odio generacional, la razón clara y evidente y actual en ese momento era la firmeza de convicciones que tenía Mardoqueo. No se doblegó, no se rindió ante la presión de los siervos del rey, ante la presencia del mismo Mardoqueo, ni siquiera ante la orden del rey que había dado para que todos se inclinaran ante Amán. No se doblegó. Ahora culmino. Una de las situaciones más lamentables, hermanos, es cuando los creyentes somos débiles y superficiales. La gente no solamente se va a burlar de nosotros, sino también lo harán de nuestra fe. Se van a burlar de nuestra doctrina, se van a burlar de nuestro evangelio, se van a burlar de nuestro Dios, tal como Pablo se lo dijo a los judíos cuando estos judíos se comportaban mal acerca y daban un testimonio equivocado acerca de su Dios. Dice Pablo en Romanos 2, 23 y 24, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así que nuestro testimonio respecto a mantener nuestras convicciones bien firmes y trascendentes, no solamente es por el hecho de nosotros y los que puedan decir también de nosotros, sino porque está en juego, hermanos, la reputación del cristianismo, la doctrina con la cual hemos sido enseñados y el Dios que adoramos está en juego en este mundo y en la boca de esta gente. No existe, hermanos, ninguna ley que nos impida adorar a Dios y de servir solamente a Dios. No hay forma que alguien, por más poderoso que sea, pueda impedir que lo hagamos. Faraón intentó hacerlo y sufrió las consecuencias. Darío emitió una ley de que nadie adorara a Dios ni ofreciera oración a ninguno, y Daniel fue y no se inmutó y abrió las ventanas y oró a Dios como siempre lo hacía, mostrando su convicción firme del Dios que adoraba. Y aquí está ahora Mardoqueo, hermanos, cuyo nombre significa el pequeño. Y que nos deja ver que lo único que mantenía a un hombre o mantiene a un hombre firme ante las adversidades y las circunstancias es su convicción de quién es Dios y a quién se debe adorar solamente. Hermanos, que Dios nos guíe siempre a vivir con esa convicción en medio de este mundo, bajo las pruebas y luchas diarias. Porque, hermanos, quien honra a Dios por encima de todo, aún de su propia vida, también Dios le honrará a su tiempo. Y es lo que veremos en el desarrollo de esta historia y culminación más adelante en el proceso de este estudio del libro de Esther. Vamos a orar, por favor.